¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este programa del Colegio de Chiapas AC. Es un honor arrancar nuestras transmisiones con los arqueólogos que ustedes ven que están aquí en la sala con nosotros. Bienvenidas, arqueóloga Julia Moscoso y arqueóloga Rebeca Yoma. Gracias. Arqueólogo Alejandro Tobalín, arqueólogo Eliseo Linares y arqueólogo Josué Lozada. Acordamos iniciar estas transmisiones con el tema de arqueología, puesto que Chiapas tiene una gran riqueza en este tema, una cantidad inimaginable, yo creo, de sitios arqueológicos que están por descubrirse, pero ya contamos con varios de los más importantes del país y del mundo, como el caso de Palenque, Bonampak, Yaxchilán, Toniná, Chiapa de Corzo, por supuesto, el Lagartero, Chincultiqui, bueno, una gran cantidad de riqueza que nos legaron nuestros antepasados. Por eso es que decidimos este tema, el tema de la arqueología en Chiapas, y como nuestro cometido en el Colegio de Chiapas es, uno de ellos es la divulgación, pues decidimos realizar esta mesa en que hablaremos de arqueología de manera didáctica, no para especialistas precisamente, aunque también ellos podrán disfrutar de esta transmisión. ¿Qué les parece si empezamos con el tema de qué es arqueología y sus diversas modalidades y cómo se hace en el estado de Chiapas? Ok. Adelante, arqueólogo Eliseo Linares, por favor. Bueno, en términos generales, se trata de una disciplina que estudia a las sociedades a través de sus restos culturales o de sus restos materiales o los materiales de su actividad. Decíamos antes que estudia las sociedades extintas. Sin embargo, la visión actual que tenemos varios arqueólogos es que no solamente las sociedades extintas pueden ser estudiadas a través de las técnicas de la arqueología. Lo que hace la arqueología, pues entonces, es estudiar a las sociedades a través de sus restos materiales, en términos muy generales. Gracias, arqueólogo. ¿Alguna otra opinión para complementar? Adelante. Bueno, también para ahondar lo que comentó Eliseo, dentro de los estudios o las distintas ramas que abarca la arqueología, bueno, tenemos la arqueología prehispánica, la arqueología histórica, la arqueología industrial, y finalmente, como algunos estudiosos comentan, es el estudio de la basura de las sociedades del pasado. Esto es muy importante porque lo que para hoy nosotros no tiene importancia, no tiene valor alguno, dentro de 1000 años vendrán otros arqueólogos u otros estudiosos para ese tiempo, y lo que nosotros dejamos y que consideramos como basura, para ellos va a ser importante para poder comprender cómo vivía nuestra sociedad. Entonces, la arqueología no es nada más ver a las sociedades del pasado, como decía Eliseo, sino que también nos da herramientas para comprender qué pasó con estas sociedades en el pasado y en el presente tratar de evitar esos errores que en algún momento pudieron tener. Ahora, también la arqueología nos aporta herramientas para otras ciencias como son la arqueología forense, que en estos tiempos nos ha tocado vivir en distintas cuestiones de investigación jurídica y legal, tanto para identificar personas desaparecidas. Tenemos el caso en el caso de México, los chicos de Ayotzinapa, y en el caso de Argentina y Chile, todos estos
estas grandes masacres que hubieron en los 70s, por medio de los arqueólogos forenses, se están recuperando estos cuerpos y obteniéndose información sobre qué pasó con estas personas. Oigan, y uno cuando piensa en arqueología, digo, los que no somos arqueólogos, pensamos rápidamente en la época prehispánica, pero existe también estudios, por ejemplo, de la época colonial que puedan considerarse arqueológicos o más recientes. Adelante, arqueóloga Yoma. Sí, por supuesto. Como decía Julia, está la arqueología histórica. Y no solo la arqueología histórica, por supuesto que la arqueología histórica va más dirigida a la época colonial, pero también a los siguientes siglos, porque la arqueología realmente no se restringe a lo prehispánico. Incluso hay arqueología industrial, hay arqueología del paisaje, y bueno, también hay modalidades como la arqueología de salvamento, ¿no? Entonces no se restringe únicamente a una época, aunque es más visible para la época prehispánica, porque además no tenemos documentos escritos para esa época con los cuales poder corroborar lo que estamos encontrando en campo. En cambio, en la arqueología histórica sí se tienen esos documentos, ¿no? Se tienen todos los archivos, se tienen relatos de viajeros, se tienen fuentes primarias que nos ayudan a corroborar lo que en campo se está encontrando. Lo que en arqueología prehispánica no, es un poco más difícil en ese sentido porque únicamente nos basamos en lo que encontramos en campo de los restos materiales, no solo basura, porque también tenemos entierros, también tenemos estructuras, también tenemos un montón de vestigios, que les llamamos vestigios, que es precisamente todo esto que nos dejan las sociedades del pasado y que nos ayudan precisamente a poder ir armando ese rompecabezas con esas pequeñas piezas que nos vamos encontrando para saber la historia de esa gente que ya no puede contarla por ella misma, y tenemos una responsabilidad enorme los arqueólogos, porque la responsabilidad mayor no es solo de escribir, sino con base en eso nosotros poder interpretar y volver a armar esa historia de esa gente que ya no puede contarla y que no hay otra forma de contarla porque no hay ningún documento escrito, ¿no? En algunos momentos se tienen códices de algunas culturas, pero bueno, tenían un lenguaje diferente y tampoco es fácil poderlo descifrar, ¿no? Quisiera agregar un asunto también relacionado con lo que menciona la arqueóloga Rebeca, es que en el caso de las sociedades que ya tienen escritura, nos podría preguntar la gente, ¿para qué hacer una historia a través de los restos materiales si ya está escrito en libros? Fíjese que hay cosas que no se escriben en los libros y que solamente la cultura material o la conducta que no se escribe queda registrada digamos, en la basura o en las cosas que la gente deja y que podemos abordar para su estudio. Entonces, en este caso, la arqueología funciona como un comprobante de los documentos históricos. Hemos encontrado algunas veces que se escribe, no sé, por ejemplo, un caso pequeñito que sucedió en el Usumacinta Viejo. Resulta con que el párroco, cuando fue inundado el poblado, el párroco luchaba contra el alcoholismo. Y en la excavación que se logró de la casa del párroco encontramos que él era el mayor bebedor de la colonia. Bueno, y quedó como registrado que el párroco era abstemio y que además luchaba contra el alcoholismo, y la arqueología mostró que no. Bueno, imaginemos casos más grandes, por ejemplo, de cuestiones sociales que pueden ser checados con la arqueología a través de los restos materiales que quedó de ese hecho histórico. Gracias. Adelante, arqueólogo Tobalín. Retomando un poquito los orígenes de la arqueología del país, pues hay que recordar que teníamos toda la influencia europea, ¿no? No nada más por haber sido colonia de España, ¿no? Y después de potencias que querían invadirnos, y lo hicieron, ¿no? Con Francia, entre otros, de los conceptos de la arqueología clásica para ellos, o sea, Grecia, Roma, Egipto, Mesopotamia. Entonces era la visión que tenían, y obviamente entre los doctos ya en la Nueva España y de la época independentista, pues también todavía se conceptualizaba en ese sentido
viejas y antiguas culturas ajenas, aparentemente, a las que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? Pero pues ellos mismos descendían de todas esas grandes riquezas cultural. Y acá en México, y aparte de que había un movimiento nacionalista, sin que aún tuviésemos nación mexicana independiente, de reivindicar todas estas culturas prehispánicas, principalmente lo referente a los mexicas, ¿no? Como una sociedad civilizada, ¿no? De altos niveles de desarrollo, y por eso, en buena manera, la visión de la arqueología pues estuvo muy supeditada a todas nuestras culturas prehispánicas, ¿no? Para reivindicar nuestras posiciones de que el indígena era una gente culta, de gran cultura, y la nación mexicana se estaba basando sobre eso. Ya con el paso del tiempo, final del siglo XIX, inicios del XX, que deja de hacerse la arqueología de exploración, ¿no? Los grandes exploradores, Mosley, Charney, entre otros, empieza ya a generarse la arqueología científica. Y México pues destaca por ser la nación que tuvo la primera escuela de arqueología, ¿no? A finales de la época del Porfiriato. Y de aquí, pues posteriormente, en el desarrollo de estudios arqueológicos en el siglo XX, pues se desarrollaron todas estas líneas que ya bien comentaron la arqueóloga Yoma y los demás colegas. Pero yo creo que en ese sentido es que tenemos mucho esa visión de que la arqueología tiene que ver con esas viejas culturas. Y claro, como hay tan pocos datos entendibles, escrituras entendibles, pues no nos queda más que resolverlo a través de la arqueología, que sus vestigios, sus materiales hablen, ¿no? A través de su estudio. Excelente. Estoy pensando ahorita en esa vieja escuela de arqueología que después seguramente dio origen a esa gran institución que tenemos en la actualidad, creo que acaba de cumplir 83 años, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, al cual ustedes, por supuesto, pertenecen y dentro del cual desarrollan su actividad profesional. ¿Qué pueden platicar del INAH, por favor? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo ha servido para la conservación del patrimonio cultural de nuestro país? En fin, sus aportaciones. ¿Quién quiere empezar? Yo. Adelante, arqueólogo. Bueno, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a partir de 1939, empieza a funcionar como una institución primordial para el cuidado y la protección del patrimonio nacional. Por supuesto, como dice Tobalín, al principio era en una posición muy nacionalista, la impulsa mucho, incluso aunque todavía no estaba constituido Porfirio Díaz, y esto ayuda mucho a que se empiece a hacer conciencia de proteger todos los restos que se encuentran, sobre todo las esculturas que se tenían de lo que se le llama mal llamado calendario azteca, la Coatlicue, y todos estos grandes monumentos y esculturas prehispánicas mexicas crean mucha expectativa. Y entonces esto hace de alguna manera, junto con el nacionalismo que se empieza a gestar, que se cree esta institución precisamente para que no haya saqueo, para que realmente empecemos como a cuidar lo que nos dejaron nuestros antepasados. Ese es realmente el inicio de lo que es el Instituto de Antropología y que, bueno, a través de los años se ha constituido como una institución con gran prestigio a nivel nacional e internacional y que es importante que siga prevaleciendo esta salvaguarda del patrimonio y estas labores sustantivas del instituto, que es la de investigación, la de protección, la de divulgación y la de difusión de todo lo que los investigadores vamos
descubriendo a través de los años en los trabajos que hacemos, ¿no? ¿Alguien quiere agregar algo? Adelante, arqueólogo Eliseo. Pero y esta visión nacionalista del origen del instituto y además la visión de la protección del patrimonio nacional para formar la conciencia nacional y de identidad nacional, también generó una legislación que hoy día separa lo histórico de lo arqueológico y que además le pone ese límite a la arqueología de México. Como mencionamos al principio, la arqueología puede trabajar con sus técnicas cualquier etapa de la historia humana y nuestro país, desde la colonial, la histórica, la industrial y la prehispánica. Y entonces la legislación aparece de nuestro país, aparece dividido el patrimonio arqueológico, bueno, el patrimonio en histórico y arqueológico, en particular el patrimonio histórico, cultural. Y tenemos que, por ejemplo, la Ley General de Protección del Patrimonio Arqueológico señala que lo arqueológico va del siglo XIX hacia atrás hasta el advenimiento de las primeras culturas humanas o la aparición de los primeros humanos en el continente. Cuando, bueno, pues vemos que la arqueología puede tener su ámbito de trabajo en otras áreas. Bueno, pero el punto de vista nacionalista del arranque de esta visión permite después legislación muy avanzada que fue modelo para otros países. De hecho, Guatemala empezó a proteger su patrimonio y a tener una ley parecida a la nuestra es del 72, de 1972. Empezó a protegerlo hasta ya han pasado los 80s del siglo pasado. Y perdió muchísimo ese patrimonio, visto no solamente como un generador de identidad nacional, sino también como una fuente de conocimiento científico. Quisiera agregar algo. Sí, adelante, Yoma, y luego Julia. Sí, es importante que tomemos en cuenta, de acuerdo a lo que dice Eliseo, que aunque se divide arqueológico de lo histórico, en la ley del 72 ya viene incluido lo paleontológico dentro de la protección del patrimonio nacional. Actualmente se creó, afortunadamente, un consejo de paleontología dentro del instituto, porque en México no hay la carrera de paleontología. Entonces, los que realmente estos vestigios paleontológicos los investigan o son los de la UNAM o somos nosotros los del INA, porque en México no hay paleontología como carrera, pero sí siguen protegidos por el Instituto de Antropología como parte del patrimonio nacional, y esto es importante decirlo. Ahora, aunque el instituto se creó prácticamente para protección de los vestigios visibles, digamos, como las esculturas, la arquitectura, los vestigios físicos, también tenemos que se protege actualmente el patrimonio intangible, como son las lenguas de los distintos poblaciones, como es la vestimenta, la comida y un montón de elementos que también forman parte de la estructura y de la forma de vida de la gente en México desde tiempos antiguos hasta la actualidad. Entonces eso yo creo que también es importante que se tome en cuenta, porque no es nada más lo arqueológico, aunque es lo más visible y a lo que más se recurre, ¿no? Oigan, esto me hace pensar un poco en el tema de educación y cultura, porque estoy pensando en quienes fuimos estudiantes en la primaria, en la secundaria, pues no teníamos esta información a la que tenemos acceso ahora y en general no la existe. Quisiera preguntarles, ¿dónde se estudia, dónde se puede estudiar arqueología? Y que me den también su opinión con respecto a la vinculación de la arqueología y la educación en las clases escolares. ¿Cómo se aborda eso? ¿O hace falta que se trate mejor? ¿O que haya una institución que atienda para salvaguardar mejor nuestro patrimonio cultural, ¿no? ¿Quién quiere empezar con dónde se estudia? Adelante, Josué, si eres tan amable. Perfecto, sí. Pues bueno, la arqueología actualmente en nuestro país se puede estudiar afortunadamente ya en varias instituciones. Entonces, bueno, dentro de ellas está obviamente en el centro de México la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
En ciertas áreas también, en ciertas regiones a lo largo de todo el país, bueno, tenemos otras universidades como la Universidad, la UADY, ¿no? En Yucatán, la UB, por ejemplo, en Veracruz, en el Estado de México también se cuenta con la carrera. En la parte de Occidente también hay algunas universidades que ya están ofreciendo. Y bueno, algo también importante a mencionar es que en Chiapas también ya se puede estudiar arqueología, y es una realidad, ¿no? Que no existía hace tiempo. Actualmente, bueno, estamos buscando también la forma de colaborar o de vincularnos, ¿no? Entre el instituto, en este caso el INA, en colaboración con estas otras universidades. Para el caso específico de Chiapas, bueno, se ha dado pasos muy importantes en ese sentido. Los estudiantes ya ahora egresados, ¿no? de la UNICACH han tenido también la oportunidad de insertarse en proyectos de investigación por parte del instituto también en el territorio chiapaneco. Y de esa forma, bueno, también se han abierto nuevos campos de investigación. Y uno de ellos que me gustaría mencionar es, por ejemplo, la arqueología subacuática. Sí. Hace algunos años, bueno, era difícil hablar de arqueología subacuática en el estado de Chiapas, a pesar de que ya se tenían dos estudios, dos experiencias previas, por ejemplo, la exploración del cenote en Chincultic, o por ejemplo, la exploración en Laguna Petjá, aquí en la selva lacandona. Sin embargo, bueno, eran exploraciones que fueron hechas por extranjeros, en el caso de Chincultic, del Museo Público de Milwaukee, y para el caso de Laguna Petjá, en la selva lacandona, allá por 1969-70, de hecho fue un estudio pionero de arqueología subacuática en el estado. Pues bueno, participan también algunos buzos norteamericanos de Michigan. Pero bueno, actualmente ya también los propios arqueólogos chiapanecos ya se están formando en el campo de la arqueología subacuática, se preparan también dentro del buceo y eso les permite también tener nuevas experiencias de investigación y bueno, y también nuevas salidas en el campo laboral. Adelante, arqueólogo Tobalín, por favor, gracias. Bueno, perdón. Yo quería agregar algo importante sobre este tema, que el INA, cuando se instituye por Lázaro Cárdenas, queda inmerso dentro de la Secretaría de Educación Pública, lo cual nos hacía muy vinculantes con programas educativos, primarias, mucho tiempo, ya cuando se amplió la educación básica secundaria, ¿no? Y finalmente hasta la preparatoria, pues teníamos mucho impacto como institución. Entonces la opinión de los investigadores enriquecían en buena medida los programas conforme se iban actualizando. Desafortunadamente, en 2016, por desde mi punto de vista, una errónea política de apreciación de dónde debe estar situado el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es retirado de la Secretaría de Educación Pública para formar la Secretaría de Cultura. Ya desde la época de 1988, ¿no? Con Salinas de Gortari, que fundan el CONACULTA dentro de la SEP, ¿no? Y este CONACULTA, que realmente duplicaba funciones de instituciones como el INA, como el Instituto Nacional de Bellas Artes, entre otros, pues lo elevan finalmente a Secretaría de Cultura. Pero desde mi punto de vista, pues tiene una apreciación más hacia el turismo, más que el sentido de educación, formación, de generar identidad a través de nuestros educandos y con la población en general, dado que una de las funciones, como ya se mencionó, es la difusión de todo el conocimiento antropológico del país a toda la ciudadanía. Entonces, muchos de los académicos del instituto, pues consideramos que ha sido algo desastroso, ¿no? Incluso Sueños de Opio, pues es regresar nuevamente a la SEP para volver a retomar funciones que realmente son las que nos dan origen. Si fundamos nuestra nación mexicana con base en el antiguo pasado de gloria, pues, ¿qué más que
darnos el espacio para reivindicar todos los conocimientos, integrarlos a nuestros conocimientos, elevar los niveles de educación y conocimiento general de toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto interesante también, y por lo cual creo que en estos últimos años no es muy notorio que en los programas educativos de educación básica se estén observando la información adecuadamente, ¿no? Uno de estos pues ya es material de discusión, es simplemente la fecha de fundación de México Tenochtitlán, ¿no? Entonces, sí creo que habría que reforzar la relación entre el INAH y los ámbitos educativos, definitivamente. Está a la baja. Gracias. Arqueólogo Eliseo Linares quería comentar. Sí, en esta visión de que el pasado prehispánico o el pasado en general permite la consolidación de la identidad local, nacional, estatal o no sé, municipal, hemos pedido, y bueno, y lo hace el INAH en todo el país, la formación de los museos, donde el conocimiento tanto de historiadores como de arqueólogos se vacía para que las gentes que quieran entrar en conocimiento de estas materias puedan hacerlo. Nuestros principales visitantes, tanto a las zonas arqueológicas como a los museos, son los niños de las escuelas. Y antes, como mencionaba el arqueólogo Alejandro Tobalín, pues se nos solicitaba también la asesoría para hacer los libros de texto cuando incluían la parte, por ejemplo, del Chiapas prehispánico. Bueno, nosotros en ese sentido siempre estuvimos trabajando y lo seguimos haciendo, estamos siempre a la disponibilidad para que los que hacen los libros de texto tengan asesores que trabajan directamente en la materia. Y quería mencionarles también esa idea de intervenir en la educación, que para la ciencia arqueológica importa mucho lo que nosotros llamamos el contexto arqueológico, para tratar de explicarle a los niños y bueno, y a la gente en general, qué tanto daño causa el saqueo. Y entonces platicarles sobre una experiencia que hemos tenido en el Museo Regional, todavía lo siguen aplicando ahí, ya no estamos los arqueólogos a cargo de eso, pero se llama Aprendiendo Arqueología, donde se les enfrenta a los niños contextos arqueológicos concretos para que vean cómo la relación de información, y que si alguien llega sin conocer el objeto vale por sí mismo, pero no en su contexto original. Pero tenemos esas funciones y queremos seguirlas haciendo. Creemos todavía que la arqueología, por lo menos desde mi punto de vista, sigue siendo, o el pasado prehispánico o la cuestión arqueológica sigue siendo importante, particularmente para la visión de identidad nacional, y que cumple un papel importantísimo en la educación de nuestros hijos, nuestros estudiantes y la población en general. Yo quisiera ahondar un poquito en eso que dijo Eliseo, brevemente. Adelante. Hay un arqueólogo incluso que se llama Jaime Delgado, que actualmente tiene en YouTube un programa precisamente enfocado para que los niños entiendan lo que es la arqueología, que ha tenido mucho éxito porque además lo hace por medio de animación computarizada, y la verdad los niños están muy involucrados en eso. Entonces también pensamos los arqueólogos que si la educación incluso arqueológica se da desde los primeros años, es muy probable que sea más difícil el saqueo en México a través del tiempo. ¿Por qué? Porque la gente va a estar más concientizada, y eso es bien importante. Y yo creo que otra cosa que sería muy importante que el Instituto de Antropología tendría que hacer es hacer un convenio con las escuelas de turismo, para que los arqueólogos fuéramos los que les diéramos por lo menos algunas clases a los guías de turistas, porque muchas veces no somos nosotros, sino ellos los que son la cara que dan hacia el público en general cuando van a zonas arqueológicas o cuando van a museos, y lo importante es que la información que den pues sea lo más fidedigna que se pueda, ¿no? Porque si nosotros tratamos de investigar y de sacar la mejor información para que se pueda divulgar, pues yo creo que sería importante y sería labor también del Instituto de Antropología darla a conocer, quizá por medio de estas clases que se les den a los guías de turistas, para que sea una información un poco más real. Y real, claro.
Muy bien, Claro. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño intermedio y continuamos con la segunda parte del programa? Hay mucho Claro que sí. creo que Claro debemos que sí. abordar todavía. Sí, sí, sí. Gracias. Los esperamos, no se vayan, continuamos. No.